Hola chicos y chicas, nuevamente bienvenidos a mi podcast Emprendedores sin Filtro, y el día de hoy me encuentro con el dueño de un restaurante espectacular en Acacias, que quiero que nos cuente un poco de la historia, de quién es, cómo nació y por qué debemos de ir a Acacias a comer a la Casa Costeña. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Mucho gusto, Andrés, para servirles. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, gracias a Dios. ¿Qué les cuento? Pues mira, la verdad, todo nació de una necesidad, como todos. Yo tuve una hija muy joven, como a los 20 años, entonces no tenía trabajo, me había quedado desempleado. Entonces ya había trabajado en un restaurante donde comencé lavando loza. Wow, me dieron la vean oportunidad esto. lavando loza, entonces me di cuenta, era un restaurante nuevo en Acacias, se llamaba Curramba, si no estoy mal. Yo lo alcancé a ver. Sí, era de un ingeniero César, del ingeniero César y los hermanos, no sé si de pronto lo conozcan. Bueno, en fin, ellos me dieron la oportunidad. El chef, por decirlo así, era de Barranquilla, se llama Andrés también, que ahí pues le agradezco porque fue que como el que me enseñó, me dio la oportunidad. Entonces el negocio tuvo mucha acogida. Wow, qué chévere. Sí, Pero porque yo iba a preguntar, ¿de dónde eres, Andrés? yo soy de acá, Casillas, llanero. Tú eres de Acacias. Sepa, Y sí. tú decía, ¿de dónde nace pues la Todo el comida mundo me costeña? pregunta, Porque se hace esa supone pregunta. que el sazón costeño viene de la costa, ¿no? Sí, de Barranquilla, bueno, de todos los Ajá, lados que bueno. sean de allá. Pero pues tuve la oportunidad de aprender de alguien de allá. Claro, entonces el Che era de Barranquilla, el sí, Che era sí, costeño. Andrés Ah, se llama, tiene mi mismo nombre. Entonces pegamos muy bien. En los primeros días pues fue tanto el ángel del restaurante que él no daba abasto porque él era el único en la cocina. Pues a mi papá siempre me ha enseñado que, hombre, si vulgarmente, como dice esa frase, si usted lo ve culeando ni siquiera es capaz de parársele, entonces ¿en qué estamos? ¿Me entiende? Por decirlo así, perdón la vulgaridad. tranquilo. Entonces pues siempre he sido muy acomedido, pues más cuando veo a alguien como que se lo miraba reestresado, con muchas comandas, mucha vaina, y yo pues la velosa, y yo le dije, pana, ¿en qué le colaboro? ¿Qué le Dígame, ayudo? ¿en qué le ayudo? Claro. Dígame qué le pico, dígame qué tal, y así empecé, y a la semana tuvieron como una reunión ellos, y me dijeron pues que me iban a dar la oportunidad, y aprendí. Wow. Aprendí. Por cosas de la vida no pude seguir trabajando con ellos, me quedé sin desempleo, pues tengo una responsabilidad que es una hija, entonces yo siempre he sido, en esa época, estaba muy cogido a las cosas de mi Dios. Yo asisto en una qué iglesia, bonito. asistía, porque ya dejé de asistir, tengo que volver, a una iglesia cristiana que en Acacias se llama Movimiento Misionero Mundial, las Sí, 3M, sí, la he no sé si lo han visto. escuchado. Ujú. Entonces, gracias a eso y a un amigo que fue el que me dio la idea, estábamos los dos y yo pues preocupado porque tengo mi responsabilidad, mi hija no tenía un empleo, no tenía una entrada, entonces estaba como pocas palabras, Manicruzado. Entonces, como te digo, todo nació de esa necesidad, los dos estábamos sentados, él en esos momentos había mucha vaina del Amway, ¿alguna vez han escuchado de Ah, Amway? guay, sí, los productos. Sí, aunque no estoy, bueno, los productos son buenos, un poco costosos, pero fuera de eso la capacitación que dan es muy buena, cómo venderle a la O gente, sea, cómo te todo enseñaban como te tal enseña, entonces él me el llevó a proceso. eso y aprendí mucho de eso. Ajá. Eso como que lo usé, Tú lo no en lo que empleaste, ellos querían, ajá, pero sí en lo claro, mío. en lo tuyo. Exacto. Entonces escuchaba muchos audios, él me decía, escucha audios. En pocas palabras no tenía nada y él me dijo, ¿usted qué sabe hacer? Me dijo, pues lo único que aprendí ahorita último, pues yo sé hacer hartas cosas, pero así que como que me produciera dinero en el momento, se me vino lo que había aprendido en el restaurante. En la cocina. Me dijo, ¿usted sabe cómo hacerlo? ¿Sabe los ingredientes? Y claro, yo me aprendí todo. Yo lo tenía todo en un libro, ya lo había pasado a un Qué libro. chévere, qué bonita Entonces, historia. y de pues verdad. también en mi mente. En mi mente. Entonces me dijo, creemos una carta y comienzas a hacer domicilios gratuitos y pones y en WhatsApp las redes, aprovechamos las redes y yo, pues la verdad dije, pues no tenía nada que hacer en ese momento y estábamos como los dos hablando ahí, le dije, pues hagámosle. Sacó un tablero porque él daba cursos de Amway y él tenía todo su tablerito y eso y me dijo, bueno, ¿qué vale la cebolla? ¿Qué vale el tomate? ¿Qué vale esto? Yo le dije esto y esto y esto. Súper organizado. Sí, entonces él me ayudó a enfocarme. Entonces yo tenía el conocimiento, pero él como la idea, como Ajá. todo lo demás. Entonces creamos una carta que por ahí en redes, creo que en Instagram la tengo, mi primera carta que la creamos en un computador con Qué él. chévere. Y comencé a publicarla en WhatsApp
con mis conocidos, el gancho era que el domicilio era gratuito. Claro. Yo mismo lo Lo llevaba llevabas. y pues la gente por ahorrarse cualquier en ese momento estaba 3.000, 3.500, creo que un domicilio, si no estoy mal. Entonces, pues la gente por ahorrarse ese, pues me buscaba, yo lo Claro. comencé a convertir. Me acuerdo muy bien que el primer pedido que me salió fue una patacona madurota, si no estoy mal. ¿Y todavía yo no- sigues haciendo esa patacona madurota? Sí, todavía sigue. Bueno, Bueno, tengo que en ir a ese probar momento esa tenía otro patacona. nombre. Ajá. Hoy en día se llama patacona madurota. En esos Ajá. creo que se llama Food Bacana, se llamaba. Eh, yo no tenía nada, todo empezó con 200.000 pesos que me prestó mi amigo. Entonces, la verdad con esos 200.000 pesos compré unos salseros, compré unos ingredientes y ahí donde te preparan a ti las arepas, Ajá. ahí hacía mis carnes, donde te fritan a ti tú esas, ahí yo hacía las pataconas. Pero o sea, tú con lo las hacías ollas de mi desde- abuela, desde de la casa. estufa de mi mamá. Ay, vea qué chévere. Pues no tenía más, arranqué desde eso, entonces eso sí es arrancar uno De ceros. desde cero, realmente. Entonces, me bloqueé, Sí, sí, no. perdón. Iniciaste en las cosas de tu casa. Sí, y poco a poco fui comprando a la medida que iba vendiendo, me fui conociendo. Lo más Ibas duro fue como hacer, invirtiendo tus sí, iba cositas. invirtiendo, no me tomaba ni un agua. ¿Verdad? No nada, Qué pues si decía, bonito, salía a la Andrés. calle y tenía cualquier 10.000 pesos y decía, pues ¿para qué me voy a tomar un agua si tengo agua en mi casa? Pues, llego a mi casa y mejor me Tomo el aguanto agua. y tomo Ah, agua en mi ajá. casa. Eso es lo que a veces no entendemos, pero Sí. bueno, eso es otro tema. Entonces comenzaba, la verdad, pues me tocó de esa manera, pues por economizar, por querer invertir, porque ya a la medida, hasta mi propia familia me ponía retos, me ponía, bueno, ¿usted cuándo va a buscar un trabajo de verdad? Bueno, ¿usted cuándo va? Pero yo Pero quería tú lo mío, seguías yo quería lo haciéndole. mío porque pues ya había trabajado mucho tiempo para las demás personas y yo me Claro. consideraba muy buen trabajador. Entonces decía, bueno, si yo me mato para hacerle dinero a alguien, pues, ¿Por qué no ¿por qué trabajas no en voy a lo hacer lo tuyo? mío? Sí. Entonces empecé y como te digo, mi familia, muchas personas me presionaron para poder dejar ese sueño. Te subestimaban. Sí, pero yo seguí y como te digo, me ayudó bastante poder estar en las cosas de Dios. Yo iba todos los martes a culto, eso para mí era lo más sagrado que podía haber. Qué En los bonito. momentos más difíciles, cuando yo me di cuenta, porque no tenía un vehículo, mi mamá era la que me prestaba la moto para hacer Para los hacer los domis. domicilios. Ella prefirió en un momento poder dárselo a la pareja que tenía en eso, pues me dejó, Claro, sí te me dejó dijo, así como no hacerlo. siento que mi mamá sea mala madre, es una No, no, excelente no. madre, ha dado todo para mí, pero todos somos humanos y fallamos en cierta Claro, manera. y En ese momento que ella, tú la necesitabas. sí, pero dejan de, quiero dar un mensaje aprovechando esto, Claro, que perfecto. todo el mundo falla, hasta la propia mamá, todo el mundo le falla a uno, pero menos Dios. Sí, así Entonces, en ese momento me pasó algo que no tenía maniatado, ya llevaba unos 6, 7, 8 meses el negocio y iba bien, pero sin vehículo, sin poder hacer mis poder llevar domicilios. los domicilios. Entonces, la verdad, me senté al frente de la casa literalmente me descrajé, me lloré, sino de la impotencia que me daba de no poder hacer nada, me escribían y yo como que, "Pucha, Durísimo. hermano". Entonces, llegué a un momento donde tuve una experiencia con Dios muy hermosa, que fue como que sientes tú que alguien te abraza y te dice, dale que sí Tranquilo. puedes, que no estás solo. Y fue Qué como el bonito. Espíritu Santo que me llegó ahí y me acobijó. Entonces, eso nunca se me va a olvidar. A veces hay personas, amigos, que ponen en duda a Dios, o personas que dicen, pero es Sí. que Dios no se siente, no se ve, nada de eso. Pero sí, Dios, de una u otra manera, sí se siente. Sí, lo que pasa Puede que es no que lo puedas ver, no lo puedas tocar, pero Dios se siente. Uno quisiera que Dios existiera de la manera en que uno quiere para uno, ¿sí me entiendes? Sí. Pues digamos, yo quiero esto y quiero que Dios, le pido a Dios por eso y lo quiero así, pero sucede que los planes de Dios son tan perfectos, Perfectos, y exacto. que todo lo da a su lugar y a su forma. Sí, Entonces, pueda si que no tú se da querías- es porque no te conviene o hay Exacto, algo mejor. entonces uno siempre quiere eso. Andrés, y entonces, ¿cómo hiciste en ese tema para los domicilios si no tenías moto? ¿Cómo Algunos solucionaste? algunos lo hacía en Cicla cuando estaba muy cerquita, otros Qué le dije a un chévere. amigo, pues loco, colabórame haciendo domis y yo te doy algo de mis ganancias, te doy 2.000, Pero al algo menos así, no no me perdías acuerdo el muy bien. cliente. Sí, lo importante era eso es lo No que yo perder el decía, cliente. porque me pasó muchos temas también de que, pues yo mismo cocinaba y yo mismo iba a hacer los domicilios. Entonces, mientras
mientras yo iba a llevar un domicilio ya tenía otro, Sí. entonces me demoraba bastante. Entonces a veces yo llegaba con el domi a la puerta de la persona y me decía, no, ya no te lo recibo. Ay, qué Y yo, triste. y yo como que, sí, hagamos algo. Recíbemelo y págame solo la mitad del Para no plato, perderla, para no claro, perderte. claro. Y pues la gente a veces no habían probado la comida, entonces, bueno, listo. ¿Quién no va a aceptar mitad? Bueno, listo. Entonces y yo empapado porque casi siempre me pasaba en unas tormentas, yo llevando domicilio Lloviendo. con eso y me tocaba llegar, quitarme todo, meterme a la cocina. Ese cambio, para los que saben, ese cambio de caliente a frío no es muy bueno para el cuerpo. Claro, y tú Entonces, pero trabajando. igual así me tocaba. Entonces lo hacía, llegaba tan. Hubo una experiencia también que donde también digo, la gente, le dije a mi hermana en un momento así, taquíme una salsa. Ella pues era muy joven, como eso me dijo, no, taquíela usted. Eso, en ese momento no le echó nada a nadie, pero lloraba mientras cocinaba porque Qué yo le dije, duro. pues, ¿qué le cuesta taquear una salsa? O sea, Claro. eso no requiere nada de tiempo. Pero era muy joven. Hoy en día ella también ha vivido su ciclo y aprendió proceso. a madurar, y yo sé que hoy en día ella, porque también le ha tocado pesado, entonces, pero era muy joven. Y ese momento ella me hizo ver algo que, mi mamá y ella, porque pues son las personas que como que más amo, entonces son mis princesas, mis reinas, entonces me dolió ver eso de parte de ellas, pero era Claro. como algo que mi Dios me quería Pero enseñar. quizás era eso, era que tenías que Vivir ese pasar por eso proceso, y vivir sí. ese proceso. Eso me hizo apegarme mucho más a Dios realmente y pero sí, no fue fácil, pero bueno. Y ahí poco a poco, después mi mamá, como vivía con mi abuela, no vivía con mi mamá, todo lo tenía en la nevera de mi abuela. Ya llegó en el punto donde mi abuela me decía, no me caen mis cosas. Ay, otro rechazo. Entonces, sí, entonces yo como que, bueno, entonces compré una neverita de segunda. Después él no me daba abasto la estufa de mi abuela, entonces después me compré un carrito pequeñito, me endeudé con una señora, yo había alcanzado a trabajar en la petrolera unos meses, tenía un televisor LG muy bonito, dobladito, él así como curvado, entonces era lo único que más tenía valor y lo que me había quedado como unos meses de haber trabajado en la petrolera, entonces lo vendí para poder invertir y comprarme las cosas que necesitaba. Y ahí fue, poco a poco, después mis abuelos vieron que ya vendía bastante, que me movía, entonces me prestaron un dinero para montar mi primer restaurante, que eso fue como en los dos años, año y medio más o menos. Me lo prestaban, obviamente yo pagaba intereses, no me regalaron nada, pero igualmente tuvieron la confianza de sacar y prestarme el dinero. Claro. Entonces, al menos me apoyaron en eso. Monté mi restaurante con las uñas, todo. Compré una silla, yo mismo las pinté, los cuadros un amigo me hizo mandarlos a hacer, el carrito que tenía lo monté ahí, compraba pipeta porque el local donde yo estaba no tenía gas natural, me tocaba con pipeta, entonces, pero lo logré, ya tenía una base, yo ya vendía como 300, 400 mil pesos en esa época, diarios, entonces dije, bueno, con esto comencé a hacer matemáticas, ya puedo pagar una Pero arriendo. ya estaba, o sea, el señor que te enseña a ti, el que te da a ti la clase de Amway, te enseña cómo a irte organizando. Él siempre me guiaba, me guió en un punto, ya después más adelante él sale otra vez en la historia mía, porque nos asociamos por un tiempo, Ah, ¿verdad? allá donde entran los containers de Cachibán en el malecón y nosotros nos pasamos para allá. Nosotros fuimos los primeros en los containers, que ¿De hoy en día ya comida? es algo, sí, Ajá. eso fue antes de cuarentena. Entonces, yo tenía mi localcito, un amigo que me presentó el proyecto, me gustó bastante, yo sabía que eso iba a pegar muy bien por cuestión de la licorera, la gente sale, le da hambre. Bueno, muchas cosas. Uno pues, como comerciante ya aprende uno como a visualizar. Claro, el mercadeo. Sí, entonces le dije, no, eso va a ser grandioso, se lo comenté a él porque él fue el que me brindó la ayuda, dije pues y porque sabía que tenía también el músculo financiero para poderlo hacer, y pues como agradecimiento de cierta manera porque lo pude haber buscado por otra manera. ¿Porque creyó en ti? Sí, obvio, Claro. Gracias a él tuve la idea y todo lo demás, y dije, no, vámonos, o sea, era como una forma de poder agradecer lo que había hecho por mí en ese momento. Y sí, así fue. No duramos un tiempo, las sociedades no son muy buenas a veces, Sí, es entonces un poco complejo. decidimos, pero terminamos muy bien a pesar de eso. Yo le pagué todo su dinero con un interés a lo que había invertido, o sea, ganó a pesar de eso y ganó pues los veces que estuvo ahí conmigo. Bueno, eso todo era lo más demás. importante, que no perdió. Sí, no perdió y lo más importante fue que conservamos la amistad. Entonces, hoy en día hacemos videos con él,
Hoy en día hacemos Sí. videos con él. Él es un teso en todo ese tema, la verdad. Wow. Programa, los edita y pues él también ha visto potencial en mí y me dijo no, y arrancamos con eso y hoy en día ya tiene un poco de clientes, pero el primer cliente fui yo. Yo le dije, no, pues yo le voy a... O sea, él también hace como marketing. Sí, pero es vea, que pues. siempre se ha medido por redes, él vende hasta... no le digo es un teso, yo me pongo a Bueno, hablar de qué eso, yo chévere casi no tengo conocerlo. conocimiento de él, sí, Sí. sería bueno y cuando quieras, yo sé que él en esto, las cámaras le fluye muy bien. Sí. La verdad yo había aprendido pues gracias a él, que es el que me ha hablado, porque pues no soy muy apto para esto, pero Andrés, y bueno, y tú montas tu primer restaurante así con las uñitas, con todo el esfuerzo. De una vez se llamó La Casa Costeña. no, primero hay un nombre muy chistoso, yo busqué y primero le puse Narcobollo. Oh, ¿y ese Ese nombre nombre. qué? ¿Por qué le puse Narcobollo. narcobollo? Bollo es algo, una palabra Sí, típica sí, de desde la Barranquilla. costa, la costa. Narco porque yo, ¿cómo te digo? Todo era como por solo domis, así llevaba y todo era Sí, como como un bajo, cartel, sí, como un eso. cartelcito. Epa, Como un exactamente. Entonces yo le dije, cartelcito. no, eso parecemos nosotros traficando comida, dije Sí, yo. sí. Entonces, pues póngalo así. Sí, algo así. Traficando comida. Fue muy chistoso, pero ya después, cuestión de marketing, y él me dijo, no, ese nombre no, que es que tan, que bueno. Y empecé con mi mamá y mi hermana. Mi mamá fue la que me ayudó mucho en ese nombre, en eso sí se lo doy a mi mamá. Me dijo, mira, ¿qué tal ese nombre? Dijo, ¿por qué? Porque todo salía de la casa, Ajá. de nosotros. Entonces le dije, Ok, entonces ok. por eso viene la casa costeña, porque todo Porque la arrancó comida desde que la iban a casa. hacer era costeña y todo arrancaba Llegaba desde de la casa. Exactamente, todo el sazón era de casa. Entonces por eso dije, no me gusta, mamá, bien, y ya, y después comenzamos el logo también es una casa muy folclórica, Sí. entonces bien, ahí, eso fue como Esos el fueron sus nombre. primeros inicios. Sí, Y ya, bueno, entonces todavía sigues tú y hasta cuándo de pronto Andrés se suelta de la cocina o sigues aún todavía haces la comida. aún de vez en cuando o te gusta de me pronto llegar a gusta, hacerlo. yo tengo O tienes muchos tus clientes hobbies. especiales porque, También, digamos, mira también. que me pasó a mí algo muy curioso y te lo voy a contar así por encimita. Fuimos a un restaurante de un pelado que vino aquí también muy chévere, muy bonito. Fuimos porque pues mi idea es también, por medio de mis redes sociales, que ustedes también la gente los siga conociendo, ¿no? Darnos a conocer, sí. Entonces, el primer día súper chévere, todos encantados con la comida, el servicio. Después yo había otro evento, otro cumpleaños y yo vamos allá mismo porque chévere. Y no estaba el muchacho. Ya sé por dónde vas y suele pasar mucho en los restaurantes. Y no me he encontrado con él porque sí le tengo que decir. Pero ya se Y va a es bueno enterar. que se lo digas. Porque fuimos al mismo restaurante y el primer día nos había dicho una comida especial, pues como que tú dices, este es el plato de la casa. Sí. Y la mandamos todos, íbamos como siempre, íbamos como 10 personas a la cena. Y cuando, no fue lo mismo, ni el servicio, ni la comida. Entonces yo te pregunto a ti, de pronto tienes tus clientes que todavía te dicen, Sí. quiero tal plato, y tú te metes a la cocina y lo haces. Eso suele pasar mucho. Yo hace como 1 año y medio tuve la oportunidad de trabajar en un gimnasio Ajá. como coach. Bacana la experiencia, pero descuidé bastante mi emprendimiento. Claro. No es lo mismo, lastimosamente, nadie lo hace las cosas igual como uno las hace, es difícil conseguir. Yo digo que lo más difícil de usted emprender después de, obviamente levantar, parar, conocer, todo eso es un proceso difícil, pero es conseguir personas que puedan hacer las cosas como tú las haces. Muy difícil, Andrés. Muy difícil, o tener la misma confianza. Entonces muchas veces te toca ser de padre, te toca ser de psicólogo. ¿Por qué? Porque llegan las personas, no, es que tuve problemas, tus problemas Escúchalo. no tienen nada que ver con el Claro. trabajo, ¿sí? Y si tienen que ver, pues háblame, dímelos, pero no, ¿sí me entiendes? O a veces pelean entre ellos por unas cosas que uno dice, por Dios, estoy con niños. Entonces, me toca hablarles, mire muchachos, simplemente o sea, entonces a uno le toca aprender todo eso. Y es bonito también de cierta manera, pero a veces también llega a ser un poco estresante porque pues uno les dice y No, yo siempre he complicado. dicho que es muy complejo y no es lo mismo. Definitivamente decía mi abuelo que la cara del santo hace el milagro. ¿Sí? Entonces, yo a veces tú no toques nada, pero el hecho de que tú estés ahí se siente diferente. Porque cuando el cliente entra, siente tu energía bonita. Respecto ¿sí? a la pregunta que me dijiste, sí, mucho cliente a veces hasta me escribe por redes, ¿usted está cocinando hoy, cierto? Me dije, sí, se siente bueno el cambio cuando se está cocinando.
Porque no es lo mismo. No es lo mismo, sí. Entonces, por eso te digo, Andrés inicia y ya decides, después va consiguiendo el personal. Sí, he Y, dado y te sueltas de la cocina. Sí, yo la verdad he pasado por todos los sitios de trabajo de mi restaurante. Hablo como mesero, lavando loza, preparando jugos, atendiendo al personal. Me gusta, yo creo que me gusta de todo lo que hay porque también me gusta atender a la gente. Soy muy bueno a la hora de atender a la gente. Cuando uno le ha tocado empezar de abajo y el sufrimiento que ha tenido, porque solamente lo vives tú, lo sientes tú, las veces que te sentaste a pedirle a Dios, a llorar, solamente la sentiste tú. Sí, entonces, cuando eso pasa, es donde uno ama sus cosas. Y creo que encontrar una persona que ame sus cosas, yo puedo atreverme a decir que ni mis hijos llegaran a amar mis cosas y que si yo mañana o pasado mañana llegara a fallar, nadie va a amar mi empresa como yo la amo, ¿sí? O ponerme a hacer cada cosa como yo la hago. Eso es verdad. Entonces ese es el tema más difícil cuando uno pues emprende y ya tiene su empresa y uno quisiera soltar de una manera tu empresa, pero sí, no se puede en todo. Son casi 8 años, 4 metido ahí. Ya después poco a poco me iba soltando. Hoy en día no tengo que estar tanto ahí, he dado con personas jóvenes, yo casi nunca trabajo, sí, un equipo bueno, obviamente como humanos fallamos, pero ya con el tiempo también uno aprende a cómo hablarles, a cómo decirles, cómo tratarlos, ¿sí? Todo lo demás, porque pues uno también a veces como jefe tiene sus fallas, pero es eso, el proceso es lo lindo de emprender, que poco a poco tú vas aprendiendo nuevo y personas nuevas te enseñan cosas nuevas también. Claro, nosotros estamos en un plan de crecimiento diario y nunca paras de aprender y tanto las personas aportan cosas como negativas como positivas a nuestra vida. Y todo es conocimiento, claro, malo o bueno. Y todo bueno. Es conocimiento, solamente que tú eres el que captas y dice qué me sirve o qué no me sirve. Y Andrés, eso es lo más difícil. Pregunta del millón. Tu carta, bueno, entonces la carta de la casa, la que nace de esa casa, que se pasa a un restaurante, que sigue ya creciendo, ¿en qué momentos nace la Casa Costeña? Ya el restaurante como tal grande que tienes ahora. No, bueno, sí, entiendo. Cuando creo el primer local, yo ya tengo logo, ya tengo el nombre, ya lo he cambiado. Por eso te digo, yo ya vendía diarios, en esa época pues el dinero se ha valorizado, se ha inflado bastante, 400.000 pesos creo que vendía diarios, o sea, era claro. Algo para solo venderlo ustedes de la casa, claro. Yo solo, imagínate. A mí yo no tenía que pagar ni empleados, no tenía que pagar yo sí le ayudaba a mi mamá con lo del gas, con lo de la luz, pero en sí no era un arriendo, entonces me quedaba. Hasta mi mamá me ayudó, porque se quedó sin trabajo, mi mamá es enfermera, se queda sin trabajo, entonces me dice, yo viendo la situación, tengo la oportunidad de decirle a mi mamá, pues colabórame, yo te enseño a cocinar y yo voy haciendo los domis y a la medida así. Qué chévere. Entonces le podía pagar cierto sueldo, por decirlo así, a mi mamá, colaborarle para las cosas de ella mientras le salía algo. Así fue, me colaboró, me ayudaba, pero pues le salió su trabajo, que obviamente pues es para lo que ella había estudiado, sí. Ella quería que yo de pronto de manera le pudiera dar un poco más, pero le dije, mamá, pero dése cuenta que usted misma te está dando lo que yo vendo y yo lo estoy haciendo por colaborarte, porque yo lo puedo hacer solo, ¿sí? En ese momento, pero pues usted es mi mamá, yo puedo brindarle la ayuda porque no lo voy a hacer, yo feliz de que poderle dar un poco de todo lo que usted me ha brindado a mí de niño. Entonces me ayudó y ahí, pero ya le salió su trabajito, entonces, y poco a poco ahí, pero cuando ya yo todavía estaba en la casa, todavía no tenía local. Después mi hermana también trabaja conmigo y ahí comienzan todas las que en algún momento llegaron sí, exactamente. Eso es lo bonito de la vida, ¿no? Que te digamos, da revanchas. Sí, la vida te da la oportunidad nuevamente y te dice de pronto ellos muchas veces, lo que pasa es que uno maneja algo muy grande que se llama ego y de pronto ellos no pensarán muchas veces y dirán en qué momento Andrés necesitó la moto y preferí no hacerlo, en qué momento necesitó mi apoyo, pero bueno, ya eso hace parte del pasado y del crecimiento tuyo. Y ella me ha pedido perdón y eso llorando los dos, sí. Claro. Entonces hemos como desahogado eso. Pero mira que yo siento que de pronto era el propósito de Dios que pasara eso para que te acercaras a Él. ¿sí? Pero ahora que estás arriba no te olvides de Él.
Me ha pasado que sí, hoy en día no me comulgo como antes. Creo en Dios, no soy religioso. Fanático. No. Sí soy fanático de Yo Dios. pareciera que fuera muy fanática porque tengo imágenes en todo lado, pero sí. No creo en las imágenes con todo el respeto del No, mundo. por eso. Pero no significa que no. Sí, yo digo que lo importante es la fe. Sí, la fe y creer en Él. Porque aquí me va a mandar algo. Lo bueno de esa iglesia es que a uno le dan mucho conocimiento de la Biblia. Y pues en la Biblia, no me acuerdo muy bien qué versículo ni nada, pero en la Biblia dice: maldito el hombre que cree imaginarse cómo es Dios. ¿Sí? Dios no puede ser de un color específico. No, es que no sabemos ni nada. siquiera si era mujer o era hombre. Ah, exactamente, o si era un hombre o simplemente una energía, o Sí. sí, entonces es todo eso. Por eso algunos chocan muchas cosas, yo no me pongo nunca a discutir, porque siempre con las personas termino hablando de Dios, Pues que eso tarde es o un tema temprano. es un tema de creencias, un tema de ideologías que pues es respetable desde todo Sí, punto de eso sí, vista. siempre respeto. Y entonces pues como que allá cada quien en su corazoncito, pero que Dios existe, sí, aunque también para muchas personas no existe. Andrés, ¿la Casa Costeña sigue teniendo la misma carta o se extendió la carta? A la medida del tiempo he incrementado platos nuevos, he mejorado otros. Y las recetas son tuyas. Las aprendí de Andrés, mejoré algunas y creé otras. Me decía Alejandro que ellos son fieles clientes de la Casa Costeña. Sí, me acabo de enterar también ¿Sí? de eso mismo. ¿Y cuál es el plato que ustedes más comen allá en la Casa Costeña? ¿La hamburguesa clásica? Ella come la hamburguesa y él me dijo que la picada marimonda, muy buena. Sí. Recomiendo mucho esa picada y las hamburguesas en plátano. En pan también son ricas, pero pues en pan siempre Bueno, yo lo que creo que de uno pronto come. en plátano la comería. Es que a mí no me El parece. plátano es maduro, no es verde. Es que a mí no me gustan las hamburguesas. Eso es lo que lo hace diferente. Esa parte también tengo en mis redes, tengo una historia, es muy bonita por lo del plátano maduro, porque yo lo aprendí con el plátano verde. Ajá. Pero a la medida del tiempo lo cambié por el plátano maduro y hoy en día todos lo que tenga que ver con plátano es con plátano maduro. O sea, la hamburguesa clásica es con plátano maduro en lugar de pan. No, tengo las dos opciones, en pan o en plátano. Porque es que a mí no me gusta. Sí, porque a muchos no les gusta el plátano. No, entonces es que a mí no me toca- gusta la comida rápida. Y cuando fuimos a Valledupar, entramos ¿a dónde fue? A McDonald's. Y entonces yo llego y saco el pan y me como la carne. Pero me gustó la salsa de McDonald's. Sí, sí, Punto no. para McDonald's. Pero yo no me como el pan, o sea, como que para mí sería la del plátano. La del plátano. Porque a mí como que ese revueltijo ahí de pan no. ¿Sí? La madurota, Sí. patacona currambera. La verdad, esa mezcla entre el dulce, el salado, la carne, las salsas. No, yo tengo un cliente de las hamburguesas, vamos a ir allá. Entonces, Andrés, mira que esta historia es muy bonita, lo uno porque hay algo que me gusta mucho, mucho, mucho de esta historia en particular, es que cómo te motiva tu hija, cómo empiezas a pensar en tu hija y a sacar ese papá, Sí. ese papá luchón por ella, ¿verdad? Sí. Yo fui Más mamá que también todo. soltera. Y ahora que se viene el Día del Padre, pues feliz día. Gracias, y feliz día de mamá. verdad del padre para todos Ojalá esos no se les papás. olvide, no mentiras. para esos No papás. por mí, por los demás padres. Para esos papás que de verdad valen la pena. Porque no todos los hombres saben ser papás, ¿no? Sí. Entonces, qué bonita la historia, qué bonito que ese proceso difícil que fue iniciar te haya hecho sentar cabeza, buscar de Dios. Y lo más chévere es que ahora sé que tienes un super restaurante que ya mi director lo ha probado y que vamos a ir y que queremos que mucha gente Ah, lo los conozca. espero, con mucho gusto. ¿En dónde estás ubicado en Me tienen Acacias? que avisar para yo mismo atenderlos. No, ese día sí, no crea, ya tengo tu número, ya sé. ¿El domingo? ¿El domingo? Cuando quieran me avisan y yo estoy ahí. Ah, bueno, y Tica me decía que tenemos por ahí invitaciones a un concierto, entonces para cuando vayamos a ese concierto vamos. ¿Es este viernes? Amor, tenemos invitaciones a un concierto este viernes. Bueno, pero es que, entonces, qué chévere, de verdad, qué bonita la historia. Y cuando llegaste ahí como que estabas como asustadito y escuchando el otro podcast. Sí, sí. Pero si ves que uno no sabe, uno mira a las personas y uno no sabe la carátula, toda la historia que hay detrás Suele pasar desde la el historia colegio. de todas esas personas, ¿no? La primera impresión, pues sí cuenta, pero no quiere decir todo. A veces uno cree conocer a las personas con solo verla, pero hay que darnos la oportunidad. Lo más difícil fuera de las cosas que tú te sentiste que en ese momento estabas solo con Dios. ¿Qué ha sido en este proceso, Andrés? Lo más difícil,
Hay bastantes cosas, pero yo creería que el trato con las personas es como lo más, sobre todo en esto que es comercio, que pues se tiene que relacionar Sí. uno sí o sí con las personas. Hay muchos clientes a veces que son difíciles, Sí. trabajadores también que a veces son muy difíciles o que salen con cosas que uno no se imaginaba. Problemas que se presentan a diario siempre por fallas humanas, entonces hay que solucionar. He aprendido y eso le enseña a uno con el tiempo como a respirar tranquilo, todo tiene solución, busquémosla. ¿Sí? Yo presto servicio y algo que yo digo que todo lo que he aprendido, y lo dijo el muchacho que estaba aquí antes, todo lo que uno aprende en el transcurso de la vida sirve para algo, lo puede aplicar en algo. Y algo del servicio es que el soldado es mago y de una u otra manera tiene que uno solucionar, sacar las cosas de adelante. Entonces siempre que me miraban en una situación muy difícil decía, bueno, papá, a mí me enseñaron que como sea hay que solucionar. Sí, hay que solucionar. Entonces los muchachos siempre que hay un problema que no sepan, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto, porque la experiencia ya me ha enseñado qué hay que hacer en cada cosa. Sí, el problema no es quedarnos en el problema. Sí, sino hay que solucionar, ya después se mira culpables, o qué pasó, o por qué fue la falla. Andrés, lo más chistoso que te haya pasado, así que tú digas, qué chasco me pasó en esta vaina. Espera, de hecho, porque hay varias cositas. No me viene ahorita en la cabeza ninguna, espera, miro. Lo más chistoso. Mira que no. ¿No? Una experiencia que te haya marcado en este tema. La que te acabo de contar, la experiencia con Dios. No, la de Dios fue maravillosa. Yo siento sí. que es así súper bonita y qué chévere. Qué chévere escucharlo decir de un hombre porque los hombres son muy orgullosos y a veces no aceptan que aman, que también necesitan de Dios. Yo le prometí algo a Dios que siempre le iba a dar la gloria y la honra y hasta el momento lo he mantenido por todo lo que tengo. Porque otros días, yo por ahí de pronto como humano fallo de decir, es que fue todo gracias a mí y a mi esfuerzo. A la suerte. A la suerte, no lo llamaría suerte, a mi esfuerzo así, pero es mentira, la verdad es que todo ha sido gracias a Dios. Él me ha llevado, me ha sabido guiar en momentos difíciles, me ha parado. Cuando uno se está desviando, a veces esos jaloncitos de oreja uno dice, uy, es que claro, ¿por qué me está yendo así? Pues porque estoy haciendo las cosas mal. Entonces uno simplemente llega y corrige su camino o lo que está haciendo. Nosotros los humanos sabemos cuando estamos haciendo algo mal, que queremos no verlo, no verlo, entonces simplemente no aceptamos. Pero pues cuando nos pasan las cosas malas es que no hay que esperar que Dios nos tenga que jalar las orejas. Simplemente a veces es bueno recapacitar a tiempo antes de que nos tenga que pasar algo malo para saber las cosas, para saber que lo que estamos haciendo está mal. Sí, entonces, así es. Andrés, ¿eres soltero, casado? Tengo mujer y hace 4 días dio luz. Wow, qué chévere. Felicitaciones doblemente. Otra hija. Sí. Felicitaciones doblemente. Sí, está en Villavicencio en estos momentos. ¿Sí? Gracias a ella pues puedo estar acá. Pero todo está bien. Sí, bien, gracias a Dios, muy bien, sí. Qué chévere. Dios sana, sí. Y ahí vamos, otra motivación. Mujer. Otra mujer. Quería un niño, pero bueno, mi Dios sabe por qué. Porque fue otra mujer y mejor. Sí, pues, el tiempo de Dios es perfecto. Sí, sabrá por qué habrá hecho. Pero bueno, ya no puedo intentarlo más. Bueno, Andrés, cuando yo inicié el proyecto, yo te voy a contar algo muy chévere y lo que te iba a decir. El proyecto del podcast está iniciando. Y de los podcasts está iniciando y a veces me dicen, yo cuando mando las difusiones, envío las difusiones, me dicen los amigos, pero Sandrita, yo te compartí, pero solamente tengo 100 contactos. Y entonces yo les digo, tus 100 contactos no son mis 100 contactos. Obvio, es muy cierto. Entonces, muchas veces es fácil enviar una historia, compartir, dar un like, y porque tus contactos no son mis contactos. Entonces lo que queremos relativamente con estos podcasts es que nosotros podamos seguir creciendo. Tanto como... Todos juntos, ¿sí? Todos los emprendimientos, nosotros en esto y seguirnos apoyando. Porque pues uno manda la difusión y yo estoy segura que sí, así lo miren 5 personas, pero esas 5 personas que yo tengo no las tienes tú. Entonces decirte gracias Andrés por contarnos tu historia. No, gracias de a usted verdad por el que no, pues no me imaginaba, porque vuelvo y te digo, los hombres a veces como que uno no sabe qué esconden.
Más que todos los hombres, así como lo que callan los hombres, ¿no? Eso es muy femenino. No. Porque ustedes las porque mujeres son ustedes mucho mejor no, para sí, esconder las cosas. No, pero los hombres se reprimen más de soltarlas. Ah, bueno, eso sí. ¿Sí me entiende? No me voy a, no me voy a reprimir de algo que me siento no orgulloso, sino alegre de haberlo poder vivir, que es esa experiencia No, con y de Dios. compartirle de pronto, si tú ahorita encuentras un pelado y te sientas y de pronto te diga, quiero hacer esto, de poder tú... que Tengo un digas, amigo en un emprendimiento ahorita, se ¿qué llama es tu- Felipe Vaquero, Ajá. también en Acacias. Él vio mi visión, como yo empecé, y él está Ajá. haciendo casi lo mismo. Yo le trato, hablo, le digo, haga esto, no haga, no quiero que cometa mis mismos errores. Claro. Y pues él trabajó también un tiempo conmigo, ha pasado por situaciones duras también, perdió a su mamá muy joven, entonces, y otras muchas que no me atrevo a contar, respeto a él, pero entonces hoy en día ya tiene su proyecto y yo sé que le va a ir muy bien, pero entonces me gusta que de pronto él, al verme, y somos amigos desde el colegio, entonces haya querido poder hacer lo mismo, arrancar. ¿Ganando? ¿Van ganando? Perdón. ¿No? Rayos. Bien. Son un poco expresivos. Sí. Sí, entonces, si yo te dijera a ti, Andrés, un consejo para esos jóvenes así como Felipe están aprendiendo, ¿qué nos dirías, Andrés? En la Biblia están todos los pasos para llegar al éxito. En Dios. Aléjate de las personas que no sirven. Obviamente, vicios, alcohol, todo lo demás. Para mí el deporte ha sido algo muy importante también, he sido muy deportista y eso me ha enseñado a la disciplina. La disciplina me ha formado, practico un deporte que es uno de los más exigentes físicamente y mentalmente, que es el boxeo. ¿Enseña boxeo? Sí, fui campeón, subcampeón nacional. Oh. Hoy en día doy clases de boxeo. Viste, a clases de boxeo. Sí. Nos toca meternos porque necesito es por muy ahí. buen ejercicio para, digamos, para que No, y esta parte, no lo digo por molestar, es que esta parte de estos gorditos de acá son los que más le molestan a uno. Precisamente, es uno de los deportes no pelear, que maneja no todo el cuerpo. Obviamente yo te entiendo, no todos, aunque es bueno saber al menos lo más básico, nunca se sabe cuándo se necesite. Defenderse porque uno no sabe. Y también doy eso, boxeo es una cosa muy distinta, otra es, digamos, defensa personal. Pero el problema es que el boxeo tocaría todos los días. No sé, por lo menos yo tengo mensualidades, por decirlo así, de 3 veces a la semana. Porque sí, ¿por qué? Porque es un deporte, pues digo, exige mucho. Es un deporte que ayuda a quemar bastante calorías muy rápidamente, porque es como hacer CrossFit más o menos, para que me entiendas. Entonces, para aquellos que quieren subir volumen, también yo tengo conocimiento en gimnasio, entonces, para aquellos que quieren subir volumen, crecer, no es muy bueno tener muy seguido esto porque no te va a permitir subir volumen. Exactamente, ¿me entendiste? Entonces, les aconsejo 2, 3 veces a la semana. Es bueno, y los otros días mételo al peso, mételo a romperte. Ese deporte sería bien para mí porque yo no puedo hacer por una rodilla. O sea que el boxeo sí se podría. Sí, se podría fácilmente. Bueno, igual podremos estar hablando y vamos 3 días. Igual voy a volver a abrir la estética en Acacias, así que puedo estar yendo. Bueno. Yo sé que te he visto, pero no me acuerdo dónde. No, de pronto en Acacias, que ya tantos años, y como eres de Acacias. Exacto, nací y crié. Y me imagino pues que tú has cambiado porque pues eres peladito, vas subiendo, ¿no? Sí, ya. Entonces, pues no. Distinto. Andrés, muchísimas gracias por venir al sofá de Sandra Gómez. Ojalá no sea esta la última vez. Espero poderlo tener por acá y claro que vamos a ir a visitarte. Allá los espero con mucho gusto. Muchas gracias. Para servirte. Dios te bendiga. Amén.